y hacer que se debilite y hacer que el corazón pierda parte de su función de bomba, porque el corazón está débil, se vuelve guango, se vuelve dilatado, o también en otros casos que el otro día estábamos platicando, Lupita, y bueno, salió como que muy a propósito, que me decías, bueno, es que hay muchas mujeres que les da el problema del corazón cuando les radian la mama izquierda, y fue donde te dije, pues sí, Lupita, porque pues les da pericarditis, pues la radiación, y específicamente del lado izquierdo, porque es donde está el corazón, cuando el campo de radioterapia es sobre el lecho de la mama izquierda, pues finalmente el corazón, específicamente el pericardio, pues se encuentra dentro del campo de radioterapia como pues un órgano inocente, como un órgano pasivo, por decirlo de alguna manera, porque bueno, no podemos quitar el corazón para dar el tratamiento, ¿no? Entonces, pues sí llega a tener algún tipo de, recibir algún tipo de irradiación, y pues a veces el pericardio se inflama y eso pues le puede provocar molestias a las pacientes, ¿no? Dolor, palpitaciones, a lo mejor cansancio, porque la función de bomba se altera, la movilidad del corazón se afecta. Entonces, esos son cuestiones bien conocidas. Quizá en el futuro hagamos un programa de complicaciones del tratamiento oncológico del cáncer de mama, que es algo pues que a veces las pacientes les gustaría escuchar de una manera un tanto más platicadita, más amena, quizá lo podamos hacer. Pero finalmente el pericardio, pues les digo, esta es una capa del corazón, ¿no? Ya vimos dos tipos de afectación. El pericardio que se puede afectar por la radiación, pericarditis, el miocardio que se puede afectar por la quimioterapia, la cardiotoxicidad, y, por ejemplo, el endocardio se afecta por infecciones, Lupita. Hay veces que hay, por ejemplo, dispositivos raros en el corazón, por ejemplo, los catéteres, sí, los catéteres, o por ejemplo, pacientes que desarrollan algo que se llama bacteremia, y finalmente en algunas ocasiones se pueden anidar infecciones en la capa interna del corazón llamado el endocardio, y te da, y da lo que se llama endocarditis. Pues la endocarditis pues es otro tipo de afectación que puede dar en una de estas tres capas del corazón, y como se pueden dar cuenta, pues todas tienen su patología, ¿no? O sea, el corazón es sobre todo la patología que más se estudia, pero por mucho a nivel del mundo, es la cardiopatía isquémica. Ya también hemos hablado de esa, ¿no? Cuando el flujo sanguíneo por las coronarias hacia el músculo cardíaco es insuficiente para que éste siga manteniendo una función adecuada de bombeo de sangre. Sin embargo, como lo acabamos de ver ahorita, pues no son las únicas afectaciones que puede tener el corazón. Ya pasamos por una afectación degenerativa del corazón con la quimioterapia, una afectación inflamatoria del corazón con la pericarditis, y una afectación infecciosa del corazón con la endocarditis. Entonces, pues son temas bastante interesantes, y pues como te puedes dar cuenta, Lupita, pues de alguna manera nosotros podemos visualizar estos procesos con estudios de medicina nuclear e imagen molecular. Aunque nuevamente aquí es algo bien importante y sobre lo que hacemos mucho énfasis, tiene mucho que ver el contexto, o sea, el contexto clínico. Por eso estos estudios los tienen que ejecutar médicos nucleares que sepan para qué sirve el estudio, cómo se hace el estudio, cómo contextualizar en la ejecución del estudio y los hallazgos del estudio, para que podamos darle a los pacientes y a los médicos que solicitan un estudio, pues la respuesta que están buscando. No es nada más de tomar una imagen, sino todo lo que implica este acto médico, específicamente de la especialidad de medicina nuclear e imagen molecular. No se oye, Lupita. Algo me falla aquí en el micrófono, pero bueno, ya lo resolveremos. Y bueno, doctor, pasando a la siguiente pregunta. ¿Estas capas cardíacas son susceptibles de presentar procesos inflamatorios? Sí, es lo que te estaba comentando. A veces el pericardio se inflama. También puede ser una inflamación
por una enfermedad autoinmune que hace que estos tejidos conectivos se vuelvan como más rígidos, puede afectar las serosas, se inflama pues por la irradiación, por procesos infecciosos o procesos granulomatosos, puede haber infecciones, inflamaciones en el pericardio, ¿no? El miocardio también, pues puede haber miocitis en un proceso que provoca la inflamación de esta capa muscular que pues tiene el corazón. Y pues ya mencionamos, ¿no? También una cuestión de una endocarditis, en donde pues por una infección o por un proceso químico puede haber inflamación de estas capas del endocardio. La inflamación es un proceso genérico, Lupita. Cuando hemos hablado acerca de las respuestas de defensa en nuestro cuerpo, hablamos ya de una respuesta innata de defensa y una respuesta modulada o una respuesta aprendida. La inflamación es un tipo de respuesta innata, es decir, es genérica y varias entidades o varias causas pueden desencadenar en un proceso inflamatorio de defensa. Los procesos inflamatorios pues se dan por las células del sistema inmune, estas células que al igual participan para defender en nuestro cuerpo, específicamente los macrófagos, ¿ajá? O los polimorfonucleares, que son un tipo de células. Digamos que los macrófagos son como que soldados genéricos que no tienen como que una selectividad, sino que todas sus mecanismos de defensa, todas sus acciones son iguales independientemente del agresor. Y son muy efectivas, de hecho. El problema es que así como son buenas para eliminar la amenaza, si este proceso inflamatorio no se controla, no se modula, este mismo proceso inflamatorio pues puede provocar una lesión crónica o continuada sobre el órgano o el tejido al que está afectando. La inflamación es un tipo de respuesta, obviamente, que alerta al cuerpo acerca de una amenaza potencial. Ajá. El problema es, por ejemplo, cuando esta inflamación persiste más allá de lo debido o cuando esta inflamación, este proceso autoinmune, es contra un mismo componente de nuestro cuerpo, lo que llamamos autoinmunidad, ¿no? Esas enfermedades inflamatorias, como por ejemplo, para poner un ejemplo, es la artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune, esas inflamaciones de las articulaciones. Por ejemplo, en el corazón también hay valvulopatías reumáticas, ajá, por la fiebre reumática, pacientes que tuvieron una infección que luego hacen una reacción cruzada autoinmune y las válvulas del corazón se inflaman y están inflamadas. Y al final terminan por destruirse las válvulas, ¿no? La cardiopatía reumática. Entonces, pues hay muchos procesos inflamatorios, ¿no? Muchas veces, fíjate, Lupita, en esto que dicen, la inflamación es una alerta de alto riesgo, sí, claro, pero muchas veces el chiste es encontrar la inflamación, que es donde los estudios de medicina nuclear e imagen molecular pueden ayudar bastante. Y muchas veces la inflamación, pues sí, se puede manifestar como dolor inespecífico, pero una señal importante de un proceso, de un posible proceso inflamatorio oculto es la fiebre de origen desconocido. Muchas veces cuando el sistema inmunológico se activa, no solamente es inflamación solita, como ya dijimos, puede haber inflamación, puede haber tumefacción, puede haber fiebre, puede haber incremento de tamaño, es decir que, es que aquí está mi gato, perdón. Es decir que puede haber muchas otras manifestaciones de las cuales es la fiebre. Fíjense que yo quiero aquí hablar de que la fiebre es un signo cardinal. La fiebre igual es totalmente inespecífica. Uh-huh. Y la fiebre no solamente se da en infecciones, porque a veces pensamos que cuando uno le da una infección le sube la temperatura y tiene fiebre, pero lo cierto es que al ser algo inespecífico, la fiebre también se puede presentar en procesos inflamatorios sin que haya infección. Es por eso que cuando un paciente tiene fiebre,
pues tenemos que nosotros buscar esa zona o ese lugar de infección e inflamación. Y como dijimos que dentro de esta inflamación participan unas células que se llaman macrófagos, que adivinen qué, para funcionar utilizan mucha energía. Y adivinen cuál es la energía que utilizan los macrófagos, pues glucosa. Y adivinen qué tipo de estudio hacemos los médicos nucleares que utiliza esa vía de metabolismo energético. Pues los PETs con FDG, los PETs con análogos de la glucosa radiactiva. Es por eso que estos estudios, no solamente los PETs con FDG, no solamente los utilizamos para pacientes con cáncer, también los utilizamos para pacientes que tienen inflamaciones sin cáncer en otros lados del cuerpo. La pericarditis a veces es una manifestación de una fiebre de origen desconocido. Una fiebre de origen desconocido es un paciente que tiene 3 semanas con temperaturas arriba de 38.5, que puede estar hospitalizado o no, y en los cuales se le han hecho diferentes abordajes diagnósticos que obviamente no incluyen la medicina nuclear e imagen molecular de entrada, y no se encuentra la causa de la fiebre. Pero la fiebre, pues, es un síntoma muy objetivo. O sea, tú lo mides y dices, bueno, pues aquí está, tiene fiebre. No es algo que el paciente refiera y que no podamos hacer objetivo. Entonces, en este tipo de pacientes, y aquí ya estamos entrando a contextos clínicos, este tipo de pacientes que tienen una fiebre de origen desconocido, una de las causas puede ser pericarditis o puede ser endocarditis. Y precisamente este tipo de estudios de medicina nuclear e imagen molecular han ayudado a encontrar este tipo de diagnósticos, y por supuesto que como todo en la vida, pues se han ido refinando, ¿no? Ahorita pues ya lo que nosotros utilizamos como un estudio ideal para ver inflamación es la misma molécula radiactiva que la que utilizamos para ver procesos oncológicos. Es decir, que con la molécula de glucosa radiactiva, con la vía del metabolismo energético, un buen médico nuclear puede discernir entre un proceso oncológico y un proceso inflamatorio. Muchas veces el problema con este tipo de estudios es que los intérpretes menos experimentados o peor aún improvisados confunden un problema oncológico con un problema inflamatorio o un problema inflamatorio con un problema oncológico. Por eso es importante que siempre sus estudios sean analizados por médicos nucleares expertos, porque, pues, bueno, finalmente, como lo acabamos de entender, pues puede tener diferentes significados las captaciones de los radiotrazadores de Pita. Muy bien, doctor. Pues muchas preguntas. Pregunta un médico de Comitán, Chiapas, qué radiotrazadores, y que, bueno, han solicitado mucho que se haga un programa especial de radiotrazadores, porque para ellos es muy importante. Y bueno, pues continuamos. Muchísimas gracias, Gammagrafía Inmunoanálisis SC desde la bella Cuernavaca, Morelos. Y bueno, doctor, platíquenos cómo le fue en Barcelona, qué encontró de nuevo en este gran congreso de médicos nucleares. Sí, pues es muy grato ir a estos eventos, ver lo que está pasando pues en otros lugares del mundo, hablar con colegas y todo eso, ¿no? Académicamente, bueno, pues hay cosas muy interesantes que ya vamos a ir hablando en este programa acerca de pues lo nuevo que viene en terapias, lo nuevo que viene en blancos moleculares para diagnóstico. De verdad que la medicina nuclear y la imagen molecular es una especialidad que va actualizándose, que va avanzando, que va refinándose de manera continua. De hecho, lo acabamos de decir, ¿no? O sea, hay radiotrazadores que, a pesar de que siguen teniendo vigencia, pues poco a poco han ido mejorándose, han ido encontrando una aplicación clínica pues más eficiente. Y esto hace que el ser médico nuclear pues ya cada vez sea más complicado, ¿no? Al igual que el ser radiólogo, y al igual que ser pediatra, y al igual que ser ginecólogo, y al igual que ser oftalmólogo o endocrinólogo. O sea, toda la ciencia médica avanza en paralelo. Y por supuesto que no se debe de pensar que la medicina nuclear es estática, que nosotros aquí en México y en el mundo seguimos haciendo la misma medicina nuclear que hacíamos en el siglo pasado, es decir, en los años 90, ¿no? O en los años 80, ya ni siquiera en los años 2000. O sea, esto ha ido avanzando, y en los congresos es donde uno tiene la oportunidad de hablar de estas nuevas innovaciones
científicas, de estos descubrimientos científicos, innovaciones tecnológicas, pero algo muy importante, Lupita, la aplicación clínica. Y algo muy importante que yo también hice aparte de lo académico, pues es ir a dar un impulso, una presencia, si quieres tú verlo de esta manera, una presencia moral de la medicina nuclear mexicana a través del colectivo Medicina Nuclear MX. Y esto es importante que uno haga presencia no solamente con sus contrapartes académicos, sino también con sus contrapartes de la industria y la empresa. Eso es algo muy importante porque la medicina nuclear es una especialidad que depende mucho de la tecnología, y tecnología sofisticada y tecnología que no es barata. Entonces, si nosotros queremos, como médicos nucleares, traer todo esto que nos maravilla en los congresos internacionales, traerlo de manera efectiva, pues tenemos que buscar los mecanismos, los entes y las formas de facilitar que todos estos avances, los médicos nucleares, podamos traerlos a México. El colectivo Medicina Nuclear quiere ser ese puente entre la industria y la empresa internacional que facilite la llegada a México junto con la industria y la empresa ya establecida en México, porque hay una industria y una empresa de medicina nuclear establecida en México, para que todas estas innovaciones tecnológicas y científicas, pues las tengamos en México y las podamos utilizar para el beneficio de los pacientes. Y eso es algo que me dio mucho gusto, la buena recepción, la buena acogida por parte de la comunidad extranjera relacionada a la medicina nuclear, del colectivo Medicina Nuclear MX. Hagan de cuenta que pues fue como que nuestra presentación en sociedad, y pues tengan por seguro que este nombre de colectivo Medicina Nuclear MX va a ser bien, pero que bien conocido en los ámbitos internacionales de la medicina nuclear y la imagen molecular, buscando este tipo de beneficios para las personas. Así es, doctor, y yo creo que algo de las bases fundamentales que usted siempre ha buscado es esta interlocución con la industria. Finalmente trabajan de la mano, pero muchas veces como que nuestros especialistas dicen, yo soy médico, a mí que me traigan lo que me tenga que traer la industria, yo trabajo con los insumos, pero yo creo que aquí finalmente, como siempre dicen ustedes los especialistas, es un equipo, un trabajo multidisciplinario. Y bueno, pues lo agradecemos mucho porque esto puede abatir costos, puede ser una gran mejora para las grandes necesidades, que finalmente son muchas. Ahorita decía una señora que si estos estudios de medicina del corazón con la gamografía puede solicitarlo en hospital público o se puede conseguir de manera privada. Bueno, de manera privada sí, no sabemos los costos, nunca nos comprometemos a ofrecer costos, pero mejor le compartimos que se comunique a Gamografía e Inmunoanálisis. Usted vive en Chilpancingo, Guerrero, creo que le convendría muchísimo, está yo creo que a 2 horas, así es de que vamos a darle todos los datos para que acuda por ahí. Y doctor, y justo esto va cobijado y de la mano con la tercera reunión del colectivo. Sí, es importante, Lupita, la continuidad en los trabajos del colectivo Medicina Nuclear MX. Estamos muy contentos porque pues en el mes de noviembre va a tener verificativo la tercera reunión. Se están tocando temas importantes que pues buscan la excelencia en la práctica clínica de la medicina nuclear en México, la mejoría de las condiciones de la práctica clínica en México, y sobre todo una práctica clínica ética y moral para con nosotros mismos como gremio de médicos nucleares, pero también derramada hacia los pacientes y hacia los colegas médicos que solicitan estos estudios, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante, el que sigan los trabajos del colectivo Medicina Nuclear MX. De verdad que ya lo hemos comentado, el colectivo ya salió de la plataforma de despegue, y pues ahorita lo que sigue es seguir ascendiendo, ir agarrando fuerza, ir agarrando momentum, porque bueno, la intención del colectivo pues es medicina nuclear de excelencia para México, una práctica de medicina nuclear de excelencia para México, y como lo dijimos hace ratito, pues también pues traer todos los beneficios de la medicina nuclear y la imagen molecular del mundo para aplicación clínica en pacientes mexicanos. Y eso nos da mucho gusto, que estos temas los estemos abordando de una manera organizada para, como médicos nucleares, poder lograrlo siempre
con la alianza y de la mano y hombro con la industria y la empresa relacionada a la medicina nuclear y la imagen molecular. Así es, doctor. Pues yo creo que esto apenas es la punta del iceberg, vienen grandes éxitos y muy cobijado de la industria, que esto es algo muy, muy importante. Y bueno, Jesús Ochoa, muchas gracias por acompañarnos y desde luego mucho éxito para el colectivo y el doctor Díaz Meneses. Gracias, pues continuamos. Doctor, aquí no sé si le gustaría que juntáramos estas dos preguntas o de alguna manera ya nos explicó cuáles son las causas más comunes de la inflamación del corazón y qué estudios de medicina nuclear recomienda, que es algo que nos han estado preguntando. Sí, hay que fusionarlo. Bueno, había unas preguntas del público. En los precios de los estudios de medicina nuclear, pues fíjense que no hay control de precios. O sea, el tabulador de precio privado, pues es muy variable. O sea, en México, afortunadamente, y lo digo en serio, afortunadamente el gobierno no obliga a que un producto o servicio tenga un precio máximo. Entonces, pues así como puede haber fluctuaciones en los precios de medicina nuclear e imagen molecular, como decía Lupita, pues es cosa que pregunten, ¿no? La endocarditis y la pericarditis son peligrosas, pues sí. Cuando estas se descontrolan, pues sí pueden provocar que, por ejemplo, la endocarditis puede provocar, bueno, aparte de la fiebre de origen desconocido que ya vimos, que es un proceso que tiende a ser crónico, pues una endocarditis pues, te puede provocar trombos, trombos bacterianos, o te puede provocar trombos sanguíneos que te pueden hacer una tromboembolia. Y si eso se va al cerebro o se te va a otra arteria coronaria o se te va a los pulmones, pues la gente se va a poner muy grave. O sea, esas no son cuestiones normales como las que las personas puedan sobrevivir, ¿no? Y, por ejemplo, la pericarditis, si es una enfermedad que se prolonga con el tiempo y se extiende a todo el pericardio, pues eso hace que el corazón no se pueda mover porque queda como amarrado en una camisa de fuerza. Y eso se llama un tamponare cardíaco, ¿no? El pericardio se pone muy, muy rígido, muy duro porque está muy fibroso y a veces hay que hacer operaciones cardiotorácicas para liberar esa opresión. Entonces, pues no son procesos que sean normales, sino son procesos que se le dan de descuidar. Y lo mismo con las miocarditis. Las miocarditis, pues también te pueden provocar arritmias en el movimiento del corazón, porque pues, al estar inflamado el músculo, pues la conducción eléctrica del corazón, que tiene un orden, se altera, y eso puede hacer que ciertas partes del corazón latan de manera descoordinada. Y eso, bueno, pues es un problema, porque aparte de que no se bombea bien la sangre, puede haber sangre que se estanca y se pueden hacer trombos. Y aparte, bueno, pues puedes tener un problema con la irrigación sanguínea y puedes tener también la isquemia. Entonces, pues eso es algo importante que hay que tener en cuenta. Si son enfermedades que normalmente quien las diagnostica es el cardiólogo. El cardiólogo, mediante estudios como ultrasonido, generalmente, o por ejemplo, electrocardiograma, o algunos otros tipos de imágenes médicas que pueden llegar a ser un diagnóstico. Pero en lo que respecta a la inflamación del corazón, como les decía, el contexto clínico es súper importante, porque, a ver, si tú sabes que te tuviste un tratamiento de radioterapia y te dieron la irradiación, pues obviamente ya sabes que pues vas a tener pericarditis, ¿no? Y no necesitas, o sea, no es una pericarditis oculta. Aquí el punto es cuando esa pericarditis está oculta o cuando esa endocarditis está oculta, pero se está manifestando mediante síntomas inespecíficos, no localizadores, como puede ser la fiebre de origen desconocido que acabamos de hablar. O, por ejemplo, si tú sabes que tienes una infección, una infección y después empiezas a tener problemas que localizan en el corazón, pues como que tampoco, y sabes que hay la posibilidad de que haya una infección del endocardio, pues como que tampoco es una endocarditis oculta, porque pues tú estás identificando claramente un origen a este problema. La cuestión es, y ahora entramos a lo de medicina nuclear y imagen molecular, cuando nosotros necesitamos identificar
una etiología, un origen. Es decir, nosotros tenemos una manifestación clínica en el paciente y nosotros queremos encontrar un origen. Y ese origen puede ser, ya dijimos, inflamatorio. Ajá, pero la inflamación pues tampoco a veces es una, se localiza de manera tan sencilla. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar esas vías metabólicas que nosotros sabemos que suceden en un proceso inflamatorio. Entonces, antes lo que nosotros utilizábamos para ver un proceso inflamatorio en el pericardio eran los estudios con galio 67. Galio 67 es un elemento radiactivo, obviamente. Bueno, el galio, pues hay diferentes isótopos del galio, ¿no? Ya hablamos de que uno es el 68, que nos sirve para hacer estudios de PET-CT. El 67 es un radioisótopo que nos permite hacer estudios de gammagrafía por pues, el tipo de decaimiento radiactivo. Pero el galio como elemento es un elemento químico que se utiliza en el metabolismo de los macrófagos, pero también de las células tumorales, pero también de las células de defensa. Entonces, cuando nosotros estamos ante un contexto clínico adecuado, nosotros sabemos que si utilizamos el radiotrazador galio 67, pues nosotros podemos identificar en dónde hay zonas en donde este galio 67 se adhiere de manera anormal y podemos identificar procesos inflamatorios. Esto se utilizó mucho tiempo para identificar procesos de pericarditis leve, porque han de saber que pues, una pericarditis severa, pues no necesitas hacer un estudio con base molecular ni con base fisiológica para poder desvelarlo. Es decir, nosotros estamos en procesos que se han cronificado y que es decir, que se han hecho largos a través del tiempo, que duran un tiempo pues no tan corto, y esto hace que la intensidad no sea tan fuerte, es decir, que sea leve, pero sí da la suficiente la intensidad para que se alarme el cuerpo y se manifieste como fiebre. Uh-huh. Entonces, eso es algo interesante, ¿no? Que se utilizaba el galio 67. El galio 67, pues, se sigue utilizando, de hecho, pues, sigue habiendo galio 67 en México, pero ahora, pues, ya nosotros contamos con un radiotrazador que es más, a pesar de que sigue siendo un tanto inespecífico, porque como dijimos, el radiotrazador FDG, es decir, la glucosa radiactiva para metabolismo energético, sigue teniendo una inespecificidad, ya que procesos oncológicos, inflamatorios, infecciosos lo captan, pues sí que ayuda bastante el poder hacer los estudios más rápidos y aparte poderlos contextualizar anatómicamente. Entonces, muchas veces, Lupita, en pacientes que llegan con el diagnóstico de fiebre de origen desconocido, pues resulta que les hacemos los estudios y resulta que tienen captaciones anormales en el pericardio o que tienen captaciones anormales en el miocardio o en el endocardio. Esto es importante porque finalmente ante este contexto nosotros logramos identificar una zona que está teniendo un comportamiento molecular anómalo que nos indica que ahí hay un proceso inflamatorio en ciernes, procesos inflamatorios ocultos. Obviamente que para que nosotros podamos visualizar el corazón de una manera más adecuada, pues los pacientes se tienen que preparar de una manera correcta mediante una dieta cetogénica que ayuda mucho a que el metabolismo intrínseco del corazón se inhiba y toda la captación que nosotros vemos del radiotrazador en alguna zona del corazón, pues nos indique un proceso inflamatorio y no una captación fisiológica por el metabolismo energético del corazón. Entonces, en este sentido, pues nosotros podemos ver estas zonas focales o zonas más difusas de inflamación en estas capas del corazón, Lupita, que finalmente es lo que nosotros hemos estado utilizando. En los lugares en donde hay un equipo de PET-CT, pues sí se recomienda más el estudio de glucosa radiactiva para metabolismo energético, y en los lugares en donde no tenemos nosotros equipos de PET, como por ejemplo en Comitán, que nos estaban hablando de Comitán y radiotrazadores, pues ellos pueden optar por hacerse un estudio de gammagrafía en Numedics, que es también
un gabinete en Chiapas. Le mandamos un saludo al doctor Cisneros, que pues es un amigo que está por allá en Chiapas. Y pues sí, o sea, hay diferentes radiotrazados que se pueden utilizar dependiendo de la capacidad instalada que se tenga en los diferentes estados de la República. Por ejemplo, en gammagrafía y inmunoanálisis, pues tenemos el estudio de gammagrafía, en donde, bueno, pues podemos utilizar estos radiotrazadores que emiten rayos gamma, que fue nuestro tema del glosario de términos de hoy, Lupita. Pero nuevamente, o sea, no es como que el paciente vaya y diga, vengo a que me haga un estudio de corazón a ver qué sale. Como los estudios de medicina nuclear no son baratos, todos los estudios deben de utilizarse en un contexto adecuado. O sea, tenemos que saberlos contextualizar. Obviamente que el médico nuclear tiene la formación profesional para poder hacer una recomendación contextualizada de un estudio para evaluar la posibilidad de una inflamación en alguna parte del corazón, ¿no? En los contextos clínicos adecuados. Entonces, cuando estas inflamaciones son muy obvias mediante otros estudios de imagen, pues no se requiere hacer estudio de medicina nuclear y imagen molecular. Pero cuando la posibilidad de que esa inflamación esté presente y no se haya podido detectar mediante otros métodos de imagen, pues el estudio de medicina nuclear e imagen molecular puede ayudar bastante para clarificar estos diagnósticos, Lupita. Así es, doctor. Pues estuvo muy interesante. Vamos a publicar todas sus preguntas porque realmente están muy, muy interesantes, muy dispersas, pero finalmente hemos logrado hacer ahí un breve resumen porque si no vamos a llenar el Facebook más o menos de las mismas preguntas y lo que tratamos es despejar todo esto. Y bueno, pues muchas felicitaciones, doctor. La edad más frecuente de este problema puede presentarse en niños menores de 15 años. Hay una persona, el señor Vargas, yo tuve fiebre reumática desde los 8 años, me quedaron consecuencias importantes de corazón. Y ya que mencionamos que el mes de noviembre es el mes mundial del cáncer de próstata, que si va a recomendar estudios, si vamos a considerar a gammagrafía con algunos descuentos, que esto es muy importante porque finalmente llegan a los estudios de sangre, dicen que todo el marcador que se hace por estudio de sangre de la próstata, a veces son un poquito contrarios cuando se hace un estudio rutinario, como le llaman los caballeros. Entonces, bueno, son las preguntas al aire, doctor, de lo más relevante que ahorita al final tenemos. Hablaremos del cáncer de próstata en los siguientes programas. Ya les iremos avisando, el doctor ya definirá y ya gammagrafía seguramente hará estudios de próstata, doctor. Sí, en los estudios de próstata nosotros estamos buscando que haya una mayor accesibilidad y disponibilidad. Fíjate que es algo que tenemos en la agenda del colectivo Medicina Nuclear en colaboración con la industria transnacional de radiotrasadores. No en todos los lugares hay equipos de PET para hacer estudios de PET-CT e imagen molecular de próstata. Sin embargo, como ya lo hemos dicho, está la molécula con tecnesio que se utiliza para hacer gammagrafías. Son estudios que pudiésemos nosotros decir que son pues más o menos equivalentes. Los dos tienen el mismo blanco molecular. De hecho, la molécula trazadora es básicamente la misma. Va dirigido hacia su blanco molecular, que es el antígeno prostático de membrana. La diferencia es que una está marcada con un emisor de positrones y la otra está marcada con un átomo que decae mediante rayos gamma directamente. Pero entendiendo esto, pues nosotros entendemos que prácticamente en cualquier lugar de México podríamos hacer un estudio de imagen molecular a un paciente que lo requiera por diagnóstico de cáncer de próstata. Y los precios, bueno, pues también varían, ¿no? Entonces, aquí, pues la cuestión es que en los sitios en donde se tenga acceso a una gamma cámara, los pacientes pueden optar por un SPECT de tecnesio PSMA o una gammagrafía de tecnesio PSMA, y en donde se tenga aparte un equipo de tomografía por emisión de positrones, o sea, un PET, los pacientes pueden optar por un estudio de PET o por un estudio de SPECT, es decir, tienen más opciones.
pero finalmente lo que deben de entender los pacientes el mensaje que queremos dar es que pues virtualmente en cualquier estado de la República se pueden hacer un estudio de imagen molecular por cáncer de próstata, Lupita. Y aprovechando esto es algo que le queremos dar mucha difusión, siempre se lo damos, ¿no? Pero pues hacer énfasis en este mes que es el mes de concientización del cáncer de próstata y también porque, bueno, sabemos que la Fundación Mamas Sanas pues también ya está queriendo beneficiar a una población más grande y también los caballeros, ¿no? Entonces, estos acercamientos de las fundaciones civiles, que también Mamas Sanas tiene ya su material traducido o lo están traduciendo a lenguaje nativo, diferentes tipos de lenguajes mexicanos, pues es algo que podemos hacer en conjunto, la promoción del cuidado de los pacientes por cáncer de próstata desde diferentes perspectivas y trincheras. Así es, doctor. Pues aquí en Fundación Mamas Sanas no hay pretexto. Los tenemos en español, el náhuatl y totonaco. Y bueno, próximamente yo creo que mixteco. Pero no hay pretexto. Aquí hay para todos y lo más importante es esta suma de esfuerzos y desde luego de la mano con el colectivo Medicina Nuclear MX y el doctor Díaz Meneses, seguro haremos grandes cosas para los pacientes. Y bueno, pues como siempre se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias en esta emisión número 88 y pues nos vemos el próximo martes, doctor. Excelente semana. Muchas gracias a Gammagrafía e Inmunoanálisis. Nos vemos, estimados escuchas, el próximo martes. Gracias. Muy buenas noches, Gammagrafía e Inmunoanálisis SC desde la bella Cuernavaca, Morelos. Gracias.